En este hermoso día soleado de la Ciudad de México, salimos del metro rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para constatar con nuestros propios ojos el evento extraordinario que cambió el rumbo de la historia, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta basílica es visitada por millones de peregrinos durante todo el año. Aquí se congregan gente de toda condición y estatus social. Todos vienen con el fin de ver de cerca esta imagen que encierra un misterio más sobre nuestra fe. Esa fe de sus creyentes que, a pesar de los cuestionamientos de los incrédulos, se fortalece aún más con el pasar del tiempo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el Padre Juan Rivas. Estamos aquí en la primera Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y vamos a hablar de este extraordinario suceso, las apariciones guadalupanas. Después de 1521, terminada la conquista de México y pacificada la parte central del país, los misioneros franciscanos se dedicaron a su labor evangelizadora. Y a pesar de sus muchos esfuerzos, los resultados fueron muy exiguos. La conversión de los indígenas era muy difícil. Las tribus vivían desperdigadas, todos hablaban diferentes idiomas, y a pesar del esfuerzo y sudor de aquellos misioneros, la conversión de indios era mínima, solo algunos convertidos. Sin embargo, en 1531 sucede algo extraordinario y en los siguientes 10 años, es decir, de 1531 en adelante, se dan 8 millones de conversiones e indígenas bautizados. ¿A qué se debió este extraordinario suceso? Actualmente en América viven más del 50% de los católicos y un gran número, una gran mayoría de los cristianos. Recuerden que la evangelización comenzó en 1492, pero ¿podemos atribuir a esos pocos misioneros, a esos 12 misioneros, la gran conversión de todo un continente? Recuerden que África está más cerca de Europa y aún en nuestros días los cristianos no forman más del 30% de la población de África. ¿Cómo pues podemos explicar que esta gran conversión, esta gran multitud de convertidos en América? Los enemigos de las apariciones afirman que esas conversiones las lograron los españoles gracias al engaño de un cuadro pintado por un indio desconocido. Lo interesante de esta acusación es que ni ellos mismos niegan el hecho real y evidente de esas conversiones multitudinarias. Lo que tratan es de darle otra explicación, aún más increíble. Todo se debió a un engaño. Por supuesto, es innegable que en cierta manera la imagen logró romper con la barrera del idioma y facilitar la evangelización. Pero hay que preguntarse, ¿qué tiene esa imagen de mágico, de extraordinario, que apela y cautiva el alma india? ¿Y cómo es que logró en poco tiempo lo que los santos y sabios misioneros no habían podido en varias décadas de arduo trabajo? No debemos olvidar que los indígenas mesoamericanos tenían otra cultura, hablaban multitud de lenguas y estaban fuertemente arraigados en su mentalidad idólatra. Por principio de cuentas, la Iglesia no fundamenta su fe basándose en imágenes, milagros o eventos inexplicables. Por eso que el primer escéptico de tal acontecimiento fue uno que vivió en carne propia el desarrollo de este evento, el obispo Fray Juan de Zumárraga, a quien, a pesar de las peticiones sinceras de Juan Diego, no creyó la supuesta aparición de la Virgen. Pero no nos encasillemos solamente en la aparición en sí, más bien dirijamos nuestra atención al resultado de tal aparición, a la huella, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues ahí está la prueba más contundente de este evento. Porque es increíble
que la imagen bella y perfecta, plasmada en material rugoso y fácil de deteriorarse, siga intacta después de más de 400 años. Esta es una realidad aún inexplicable para la tecnología y ciencias actuales. Por lo tanto, tuvo que haber algo más, algo mucho más poderoso que logró trascender a través de la imagen y la aparición reveladora de la Virgen de Guadalupe. Y ese algo más, sin lugar a dudas, es el dedo de Dios. Aún en esta era posmoderna y civilizada, la imagen de Guadalupe sigue atrayendo y cautivando, incluso convirtiendo a incrédulos. ¿Cómo se explican estas conversiones de millones y millones de indígenas? Porque estos hombres pretendidamente sabios pretenden ser defensores de los indígenas. Nada más que atribuyen la conversión a un engaño. Imagínense ustedes que a esos indios bravíos que les quemaban los pies, les enseñan la imagen de una doncella y ya se convierten. Imagínense ustedes que a esos indios que agarraban a los españoles, les abrían el pecho y les sacaban el corazón palpitando con sangre. A esos indios les enseñan la imagen de una doncella y 8 millones de personas, 8 millones de indígenas ya se convierten. ¿Quién puede creer eso? A esos indígenas que agarraban a las doncellas más hermosas y las lanzaban a los cenotes sagrados y las mataban. A esos mismos indígenas les enseñan el cuadro dulce de una doncella con las manos juntas y 8 millones de personas se convierten. ¿Puedes creer tú esto? Porque cuando el hecho extraordinario se da, la única excusa que estos tienen es: no me convence, no creo, esto es un engaño. Vamos a ver cuál es la verdadera realidad, porque la fe tiene que ser demostrada. Y por eso queremos hacer este programa, para hablar de este hecho extraordinario que ha renovado el mundo y especialmente América, convertida en un continente cristiano. Este continente cristiano es donde Dios está realizando su plan de salvación, donde gracias a la intercesión de la Virgen de Guadalupe y la fe impresionante de sus creyentes, su mensaje está extendiéndose por todos los rincones del nuevo continente, muy a pesar de los incrédulos y ateos que con su escepticismo no logran nada. La tilma de Guadalupe siempre ha creado inquietud a los no creyentes, incluso la existencia de Juan Diego. Pero aquí hay que decir que no es la iglesia la que ha estado promoviendo esta devoción. Esta devoción surge del pueblo, de las masas. Más aún, lo que ha venido a dar, por así decir, el aporte definitivo, la publicidad más grande, son los descubrimientos que ha hecho la ciencia en la tilma de Juan Diego. Podríamos decir algo de la existencia de Juan Diego. Las visiones guadalupanas están relacionadas con un vidente, con un indígena, con un hombre de nuestra raza, de nuestra nación, de América. Una persona que existió y que vestía esa túnica indígena. La túnica existe y está ahí presente para que todos las vean. Nadie duda de la belleza de esta imagen. Sin embargo, lo que se ha puesto en tela de juicio es su origen. Para algunos es un engaño fenomenal. Para otros es un indudable milagro. Pero, ¿qué dice la ciencia? Revisaremos 3 aspectos particulares que la ciencia ha estudiado respecto a la tilma. La imagen está pintada sobre una tela o ayate. La tilma era una prenda de la indumentaria indígena que se utilizaba a manera de capa o que servía para cargar cosas en ella. Se fabricaban con un tejido hecho con fibra de maguey agave.
Este tipo de tejido vegetal, según nos dicen los estudiosos, generalmente se descompone 30 años después de su manufactura. El hecho de que se conserve la tilma después de más de 450 años ya en sí es un fenómeno extraordinario. El lienzo guadalupano estuvo descubierto durante casi 120 años, expuesto a la humedad y al salitre, al humo de las velas y al constante tacto de las personas. Cuando un pintor prepara una tela en la que va a trabajar, lo que se conoce como un canvas, tiene que hacer una serie de procesos de preparación para que el tejido pueda conservar la pintura en su superficie. La tilma de Juan Diego es completamente rugosa, tiene un surcido por el medio y la superficie no tiene ninguna preparación que evite que la pintura escurra por entre las fibras. No se ha encontrado una explicación científica de cómo lograr un estampado de este tipo en una tela similar. Cuando se han utilizado pinceles para pintar una imagen, el rastro que dejan los flequillos del pincel son evidentes en la superficie de la pintura. A simple vista y bajo el análisis de poderosos lentes, en el ayate de Juan Diego no se reconocen pinceladas. Tal parecería como si la imagen hubiera sido estampada. En 1936, el Dr. Coulomb, Premio Nobel de Química, hizo una serie de estudios científicos. Concluyó que no hay restos de pigmentos minerales ni vegetales, que son la base de cualquier pintura de fabricación humana. Es una realidad que hay colores, azul, rosa, verde, etc., pero no hay pintura de ninguno de estos colores. Las fibras de la imagen son de estos colores, efecto imposible de lograr a mano. Esto es algo que los científicos llaman inexplicable. Otra parte importante en el proceso para pintar un cuadro de esta naturaleza es el trazo a lápiz que requiere el artista como guía para colorear las superficies. Los estudios realizados por el científico Callaghan de la NASA con rayos infrarrojos muestran que no existe un trazo original por debajo de los colores. Se entiende como composición de una pintura a la unión armónica de las partes para formar un todo, creando unidad en la diversidad de los objetos. Una de las formas más bellas de lograr esa armonía es por medio de la proporción áurea o dorada. Son una serie de trazos geométricos que logran un equilibrio armónico de las diversas áreas. Esta proporción se encuentra en todas las manifestaciones del arte. Partiendo de la costura central de la tilma, la proporción dorada se identifica con evidente claridad en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta proporción le confiere una especial belleza y además, al coincidir en su desarrollo con prácticamente todos los elementos de la figura, refuerza su integridad y refuta de manera contundente la extraña idea de que se le han hecho añadidos. Algo particularmente inexplicable desde el punto de vista histórico es imaginar que un personaje del siglo XVI fuese un maestro en el dominio de las proporciones según la estética europea, y que además conociera de manera profunda la simbología y cosmogonía de las culturas mesoamericanas y que fuese capaz de lograr esta armonía de perfectas formas y símbolos que hablan tanto a un europeo como a un indígena. Desde 1948, estudios científicos demuestran que en los ojos de la imagen original aparecen los reflejos de Samson-Purkinje, que se pueden apreciar en los ojos de las personas normales. Este fenómeno se refiere al hecho de que el ojo humano refleja en el cristalino 3 veces las imágenes percibidas. En el ojo derecho de la Virgen, efectivamente se logra distinguir el reflejo de un hombre barbado en la cara exterior de la córnea, otra más pequeña en la cara exterior del cristalino y la tercera e invertida en la cara interior del cristalino. Es imposible que mano humana haya podido planear estos minúsculos reflejos en una área tan reducida, y más inverosímil aún es pensar que alguien en el siglo XVI tenía idea de estos estudios de oftalmología. Una simple conclusión: la pintura no tiene pintura. Ni la tela fue tratada para pintar, ni fue pintada, ni hubo pintor.
Esto ya lo había afirmado hace casi 500 años Antonio Valeriano, contemporáneo de Juan Diego, quien escribió en lengua náhuatl la narración del Nican Mopohua, y que concluye su relato de esta manera. Venía la gente a presentarle sus plegarias. Muchos admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Y realmente América es cristiana porque nada más nos basta mirar la cantidad de gente que va y viene en esta basílica y nos daremos cuenta de que la obra iniciada por la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe es palpable y continúa creciendo a pesar de los años y sus detractores. Ahora quiero que me acompañen a repasar la historia de las apariciones aquí en la Virgen del Cerrito. La historia de las apariciones de Juan Diego comienza un sábado por la mañana, cuando Juan Diego estaba ocupado en las cosas de Dios y se iba acercando a la montaña. De repente empezó a escuchar el canto de pájaros muy finos. Al llegar a la cima, tuvo un encuentro con una doncella envuelta en luz, quien con voz dulce le llamaba: Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ven que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el creador de la cercanía y la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho yo quiero que me ayudes a llevar un mensaje, por el cual te recompensaré. Anda al palacio del obispo de México y le dirás que yo te envío, que aquí mismo se alza un templo en honor al Dios que te ama. Juan Diego se fue a ver al obispo, quien tras escuchar la historia rehusó creer el relato del azteca. Desalentado, Juan Diego, y consciente de su humilde condición, sentía que no debía de ser el portador de tal mensaje, y regresa con la señora para renunciar a la tarea encomendada. La Virgen se le aparece y le repite su encomienda por segunda vez. Juan Diego regresa con el obispo, reiterando las intenciones de la Virgen. A tanta insistencia, el obispo le pide una prueba para constatar el suceso. Cuando Juan Diego sale, el obispo ordena a sus criados que lo sigan, pero Juan Diego se les pierde de vista. Cuando llega al Tepeyac, la Virgen le pide que regrese al día siguiente para recoger la ansiada prueba que pedía el obispo Zumárraga. Cuando Juan Diego regresa a su casa aquella noche, encuentra a su tío con quien vivía sumamente enfermo. El tío se sentía tan grave que pide a Juan Diego que le consiga un sacerdote. En la madrugada del martes 12 de diciembre, en vez de dirigirse por la ruta normal, Juan Diego se desvía para evitar encontrarse con la Virgen. Pero la doncella ya le estaba esperando al otro lado y le dice: ¿A dónde vas, hijo mío? Juan Diego le relata que su tío estaba enfermo y que necesitaba traer a un sacerdote. ¿Acaso no estoy yo aquí para protegerte y cuidarte? No dejes que la enfermedad de tu tío te preocupe, porque él ya está curado. Ve a la cima de esa colina y corta las rosas que encuentres y tráemelas. Juan Diego hizo lo que se le pidió. Trajo las rosas a la Virgen. Ella se las acomodó en la tilma y le dijo: Hijo mío, el más pequeño de todos, dile al obispo que estas rosas son la señal y que en él verá mis deseos. Tú eres mi mensajero. Confío en ti. Juan Diego, al llegar frente al obispo, le dice que por fin le trae la prueba que había pedido. El obispo le pide enseñarle lo que trae. En ese momento, Juan Diego suelta su tilma y cae una cascada de rosas. Y al instante en que lo hace, el obispo y sus ayudantes caen de rodillas. Juan Diego se alegra por la reacción del obispo, pero no se daba cuenta que la razón por la que se hincaban no eran las rosas, sino la imagen de la doncella
que milagrosamente aparecía impresa en su tilma. Es así como la historia de estas apariciones han ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. Inclusive, hay un documento escrito de este incidente en el idioma náhuatl llamado el Nican Mopowa. Así, después, el 12 de diciembre de 1531, se aparece la Virgen de Guadalupe. Para nosotros los mexicanos es la Virgen mexicana. Pero es no solo eso, es la evangelizadora de América, la que viene a traer a Jesús en su seno, la Virgen embarazada, que viene a traer a Cristo. Cristo viene a nacer, y para nacer en América también quiso tener necesidad de una madre amorosa. Así, gracias a las apariciones guadalupanas, se da la conversión masiva de los indígenas a la verdadera fe cristiana. Y la idolatría que estaba tan arraigada en estas tribus tan dispersas y tan violentas desaparece y empiezan a creer en el verdadero Dios por quien se vive. Pero ahí no acaba la odisea guadalupana, sino por el contrario comienza. Hemos llegado a un tiempo en que América es verdaderamente cristiana y viene el Santo Padre a pedir a todos los mexicanos, a todos los americanos, que ayuden a su anciana madre, la Iglesia, y se comprometan verdaderamente en la nueva evangelización. Así, la Virgen de Guadalupe es la iniciadora de la nueva evangelización. Y ella misma viene a hacernos una invitación a todos los cristianos, a todos los hombres de América, a comprometernos en la evangelización y recristianización, no solo de América, sino del mundo entero. En el tercer milenio de la evangelización, la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar preponderante. Y los americanos, América desde Alaska hasta la Patagonia, se tiene que convertir en una América evangelizadora, la gran colaboradora de la nueva evangelización. Ese gran proyecto que lanza un gran apóstol, un gran enamorado de la Virgen María, Juan Pablo II, un papa mariano, un papa evangelizador, que no solo nos predica y nos dice que hay que salir a las calles, a las plazas, a los valles y a las montañas, sino que ese hombre mariano, enamorado de la Virgen de Guadalupe, también nos da ejemplo. Este es el mensaje para ustedes, queridos hermanos, aquí desde el Santuario Guadalupano. Vamos a trabajar con el estandarte de la Virgen Guadalupana por la evangelización del mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de Hombre Nuevo. En esta ocasión tenemos un programa muy especial para todos ustedes sobre la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe representa no una aparición más entre las muchas apariciones marianas, sino la aparición fulcro y símbolo de la nueva evangelización en América. Podemos decir que la Virgen de Guadalupe nos trae un nuevo evangelio, no en el sentido de que añada algo a su contenido, sino en el sentido de que Cristo, a través de la Virgen de Guadalupe, vuelve a nacer en América. Y la Virgen de Guadalupe no solo es un nuevo evangelio, sino también, podríamos decir, el culmen y el cierre de la evangelización, en el sentido de que ella es la mujer del Apocalipsis, del capítulo 12, vestida de sol con la luna bajo sus pies. Por eso vamos a hablar ahora de la Virgen de Guadalupe a la luz del Apocalipsis y de esta nueva evangelización que inicia. Cuando Jesucristo subió a los cielos, o más bien antes de subir a los cielos, encomendó a sus discípulos
ir a predicar por todo el mundo hasta los confines de la tierra. Y en aquellos tiempos se creía que el fin de la tierra, la finis terrae, era la península celtíbera. Y Santiago, uno de los apóstoles, se dirigió hacia la península ibera y ahí comenzó a trabajar con aquel pueblo que era duro, difícil, y con mucho trabajo logró conseguir 8 discípulos. Fue en aquel tiempo, el 12 de octubre, cuando se le aparece la Virgen del Pilar, que en aquellos tiempos estaba todavía viva. Se le aparece y consuela a Santiago y lo anima, diciéndole que ella se va a quedar ahí, va a estar ahí hasta el fin de los tiempos, y lo va a sostener en su predicación. Después de la conversión del pueblo ibero, en 1492, patrocinado, apoyado por los reyes católicos, Cristóbal Colón emprende la travesía en la Pinta, la Niña y la Santa María. El 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, descubre América y la nave Santa María se queda en América. Nunca regresó esa nave a España. Es la Santa María, así lo podíamos interpretar, la que trae a Cristóbal, es decir, el que lleva a Cristo, a América. Es la Santa María la que comienza la nueva evangelización en América. Después del descubrimiento de América pasaron casi 30 años de luchas y batallas contra aquel pueblo idólatra, fuertemente arraigado en el culto a la serpiente y a sus dioses. A pesar del celo y del esfuerzo de aquellos celosos franciscanos, los convertidos eran muy pocos. Sin embargo, en 1517 se aparece la Virgen de Guadalupe, la historia que nos ocupa. Los aztecas tenían 2 dioses principales, la luna y el sol. Yo he estado en Tenochtitlan y ahí están esas 2 grandes pirámides. A ellos les ofrecían sus hijos y los sacrificaban, y sus víctimas, y con el corazón ensangrentado, todavía escurriendo por sus manos, se los ofrecían. Y llega la Virgen de Guadalupe y se aparece pisando la luna y cubriendo el sol. Eso fue lo que a ese pueblo mesoamericano los convenció de que la luna y el sol no son dioses, de que aquella mujer es la verdadera madre del Dios porque se vive. Y así comenzó la nueva evangelización. Y esa doncella vestida de sol es la misma que aparece en el Apocalipsis. Y vamos ahora precisamente a comparar las apariciones guadalupanas con la doncella vestida de sol del capítulo 12 del Apocalipsis. Primero veamos algunas coincidencias que, si ustedes quieren, son poco relevantes. Los 2 visionarios se llaman Juan el apóstol y Juan Diego. Los 2 visionarios son llamados a subir a un monte. Los 2 visionarios ven a esa doncella, a una mujer vestida de luz. Luego también una cosa curiosa, y es la Virgen de Guadalupe se aparece el día 12. Cosa no muy importante, a no ser que caigamos en la cuenta de que es antes del 25 de diciembre del nacimiento de nuestro Señor. La Virgen de Guadalupe es la que va a dar a luz a Cristo en América, de la misma manera que la Virgen del Apocalipsis va a dar a luz al Hijo varón que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. El 12 también es un número simbólico. El 12 se aparece, el 12 de octubre se aparece a Santiago, la Virgen del Pilar,
el 12 de octubre es descubierta América y la Santa María que trae a Cristóbal, el que trae a Cristo, se queda en América. El 12 de octubre, el 12 de diciembre se aparece la Virgen a Juan Diego, la mujer del Apocalipsis. La descripción está en el capítulo 12, tiene 12 estrellas, cosas, si ustedes quieren decir, insignificantes, pero que son símbolo, ese número 12 de la iglesia. La Virgen de Guadalupe es la mujer que tiene en su seno a Jesús el Señor. Ella misma es el arca de Dios. Ella le pide a Juan Diego que le construya un templo para mostrar a Dios. La Virgen del Apocalipsis también está embarazada, es la que tiene en su seno a Jesús, es la que trae y que va a dar a luz a Jesús al mundo. Como ven, coincidencias, si ustedes quieren, un poco irrelevantes, pero que nos hablan de esa Virgen que nos trae a Cristo y con ella la nueva evangelización. Si leemos el Nican Mopohua, la versión más antigua que poseemos de las apariciones, nos damos cuenta cómo la descripción que se hace de la aparición es muy semejante a la escritura apocalíptica que escribe San Juan. Por ejemplo, el Nican Mopohua describe la visión de esta manera. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella era como de piedras preciosas, como ajorca. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y demás hierbecillas que ahí se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Y en el Apocalipsis también se describe las visiones. El apóstol describe sus visiones de esta manera. Vi un trono que estaba erigido en el cielo. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Como ven ustedes, en las dos visiones se habla de una fiesta de luz, de piedras preciosas, de oro, de plata. Todo brilla, todo es iluminado. Esta es la semejanza muy relevante que aparece tanto en la descripción de las visiones guadalupanas como en el Apocalipsis. Estábamos pasando por aquí, por el centro de Los Ángeles, y nos encontramos esta imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe. En este lugar, verdaderamente, el pintor se merece un premio porque refleja realmente lo que es la Virgen de Guadalupe. Y dos cosas nos llaman la atención. Sus manos juntas, apuntando hacia arriba, recordándonos las cosas de Dios que no se nos deben olvidar. Esas manos que nos recuerdan que tenemos un Dios por el que se vive, un Dios que cuida de nosotros. Y por otro lado, la mirada dulce, complaciente de la Virgen, también representada en ese rostro que nos recuerda que todos los cristianos, que todos los hispanos, tenemos una madre que intercede por nosotros, que se acuerda de nuestras necesidades y que implora al Dios del cielo por nuestra salvación. Es un hecho que el más del 50% de los católicos se encuentra ya en América. Y esto se lo debemos
a esos misioneros franciscanos, a esa madre iglesia que desde Europa nos mandó lo mejor de sus hijos, esos misioneros que fueron fundando todas estas misiones. Yo me encuentro en California, y California en la parte donde es Estados Unidos. Pero nadie puede arrancar estos hechos históricos, porque estos misioneros dejaron fundados las ciudades, los pueblos y toda una civilización. San Diego, San Juan Capistrano, San Gabriel y hasta más allá de San Francisco. Esto fue lo que estos misioneros hicieron, ayudando a los pueblos, sacándolos de la idolatría y enseñándoles la fe. Pero nosotros ya hemos crecido, eso ya sucedió hace muchos tiempos, y dejamos de ser niños en brazos en la fe. Ahora es necesario que nosotros respondamos y ayudemos a nuestra madre iglesia, que está perdiendo la fe en Europa y donde las iglesias se están convirtiendo en museos. Es conveniente que ahora nosotros nos convirtamos en evangelizadores, en misioneros, que sepamos dar razón de nuestra esperanza, más aún, que respondamos al reto de la nueva evangelización. No te despegues de la pantalla. Hombre Nuevo regresará en unos momentos. Para los católicos de todo el mundo, la Virgen María es, como lo revela la Escritura, la Madre de Dios, la bienaventurada, la elegida, la llena de gracia. Y sin importar cuál sea su advocación, el mensaje que transmite una estampa, una imagen o una escultura de ella connota exactamente lo mismo. María, la Virgen Madre de Jesús. Ahora, ¿qué sucede con la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué esta imagen, que expresa lo mismo que las demás, es venerada con un especial fervor popular? Quizás la explicación la encontremos remontándonos a la época de la colonia, cuando los españoles llegaron a conquistar el nuevo continente, América, tierras vírgenes habitadas por diferentes culturas aborígenes de fuertes y arraigadas costumbres religiosas. Para los indígenas, primitivos habitantes de esta región, lo religioso y espiritual tenía una incidencia crucial en sus vidas. Los indios aztecas, de creencias politeístas, adoraban entre otros dioses al sol, a la luna y a las estrellas, quienes influían y dirigían su destino en su totalidad. La conquista que llevaron a cabo los españoles introdujo no solo las nuevas costumbres y cultura, sino también algo fundamental, la fe cristiana. La enseñanza de la fe católica, la creencia en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dueño de todo destino, fue con dificultad convirtiendo a los indígenas, quienes rechazaron al comienzo esta nueva civilización. Algo lógico, teniendo en cuenta que se trataba de bélicos guerreros acostumbrados a ofrecer a sus dioses crueles y salvajes sacrificios humanos. Es por ello, y sin dar lugar a la casualidad, que es a un indígena azteca y no a un español a quien Dios elige para revelarle a la madre de este Dios salvador a través de la imagen de una joven mujer mestiza que está encinta. Desde entonces y hasta nuestros días, el pueblo mexicano manifiesta un peculiar fervor y devoción por esta imagen, a la que sienten propia y familiar, grabando a fuego en su propio corazón la frase que ella misma pronunció a Juan Diego el día de su aparición. In ishkich no te tlazotlalis, no tech inicnotlalis. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Actualmente, los descendientes de aquellas comunidades indígenas festejan en las celebraciones religiosas las costumbres de sus ancestros y en honor a su madre reviven con típicas vestimentas los ritos y bailes tradicionales. Como dice un conocido dicho popular, en México no todos son cristianos, pero sí guadalupanos. Este es sin duda el rasgo distintivo del fervor y devoción a la Virgen Mestiza del Tepeyac.
Su Santidad Juan Pablo II, en su más reciente visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México en 1999, consagró el continente americano a la Madre de Dios y estableció como festividad litúrgica el día 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, Reina y Emperatriz de las Américas, patrona de la nueva evangelización. Vayamos ahora a ver una de las imágenes que se encuentran en este templo. Hemos venido a este templo para ver algunas otras similitudes entre el Apocalipsis y la imagen impresa en el ayate de Juan Diego. Lo primero que ven y que no se nota muchas veces son las nubes alrededor. Es el cielo que se está abriendo. Es una señal en el cielo. Es la mujer que es a la vez el arca porque tiene en su seno al Señor. Es una señal de salvación porque nos anuncia a ese Cristo que viene a evangelizar al mundo, que viene a América. Es la doncella vestida de sol, como lo describe San Juan, con la luna bajo sus pies. Y dice el Evangelio, es una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. La Virgen de Guadalupe no tiene corona, pero la mujer y la Virgen son tipo, son modelo de lo que es la iglesia. Así como la iglesia nos da a luz a Cristo, nos hace hijos de Dios, así la Virgen María, ella es la madre del Hijo de Dios, la que nos trae a Jesús. La iglesia es, por así decir, como un seno que nos trae a Jesús a América. Y aunque no tenga la corona, ella representa a la iglesia, las 12 estrellas, los 12 apóstoles, y tiene su manto, un manto real, en señal de que es reina. Y si la corona le falta, ya se ocupará el Rey de Reyes de ponérsela. Después vemos el sol, ya lo dijimos, vemos la luna, vemos las estrellas, vemos las nubes. Esta es una fiesta de luz. Todas, como si todas las luces del cielo se juntaran para decirnos Dios, para comunicarnos Dios un mensaje. Esto es algo importante. La Virgen María está cubierta de la luz. ¿Quién es la luz? Es Dios mismo. La luz del mundo es Jesucristo. Es esa doncella vestida de luz la que nos trae la luz al mundo, la luz a América. Por eso la Virgen de Guadalupe está vestida de luz, con los astros más luminosos que podemos contemplar en el espacio. Después, indudablemente, lo que resalta siempre muy bien es el moño negro. ¿Por qué negro y no blanco? El moño primero en la cintura representaba, según las tradiciones de los indígenas, la mujer que iba a dar luz, a luz. Es como si dijera baby on board. Pero es negro y no blanco porque esta mujer va a dar luz con dolor. Es como un signo de luto, como que la mujer se acerca a ese momento doloroso. Esto es muy importante porque la mujer en el Apocalipsis también da a luz con dolor. La Virgen María no dio a luz con dolor, pero la Virgen no lo dio cuando engendró a Jesucristo, lo dio después, al pie de la cruz, cuando nos engendró a todos nosotros. Por eso la Virgen María y la Iglesia son símbolos muy parecidos. La Virgen María representa a la Iglesia y la Iglesia es un símbolo también de esa madre que da a luz a Jesucristo. Entonces va a dar a luz a Cristo con dolor. La mujer en el Apocalipsis también dice que sufre con los dolores de parto. ¿Y a quién nos va a dar a luz? Al varón
que ha de regir con cetro de rey. Ustedes pueden cotejar en su Biblia en el capítulo 12 todo lo que yo estoy diciendo. Al varón que ha de regir las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. ¿Quién es la que nos trae a Jesucristo a América? La Virgen María, igual que lo trajo a Israel, igual que nos lo trae, nos lo lleva a todos nosotros, igual que se la presentó a los Reyes Magos. Es la Virgen María, otra vez, la que Dios Padre quiere usar para que su Hijo venga a América y el cristianismo se arraigue en este continente. Tenemos también al ángel. Esto es muy importante porque para nuestra comparación que estamos haciendo con el Apocalipsis, porque San Juan en el Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel porque cada país, cada nación tiene su ángel. Como ustedes ven, este ángel que está aquí no es un niño cachetón mofletudo, sino tiene entradas. Se ve una persona adulta, es una persona mayor, es un querubín, es una persona importante, es un ángel, el ángel del país, el ángel de México, por eso tiene las alas pintadas con la bandera mexicana. Es el ángel del pueblo, el ángel que nos representa a todos nosotros y que, otra vez, tiene una relación directamente con el Apocalipsis. Entonces, como podemos ver, todo en la Virgen María nos lleva a un nuevo evangelio, o más bien a la plenitud del evangelio, al complemento, en el sentido de que a través de la Virgen llegó el cristianismo a América. La Virgen de Guadalupe es pues un llamado a colaborar en la evangelización, a colaborar en ese proyecto de ganar América para Cristo. Ojalá y tú también decidas tener a la Virgen María en tu corazón y llevar a Cristo en tus labios a tus hermanos, pero sobre todo que te enamores de esa Madre poderosa que todos llevamos en el corazón.